Ya, profesor, vamos a comenzar. Bien, buenas noches, bienvenidos aquí a su programa Culturanos. El día de hoy nos encontramos con el periodista, escritor y actualmente profesor Gustavo Pino. Bienvenido, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder estar con ustedes conversando esta noche. Bien, Gustavo, vamos a comenzar con un par de preguntas para que las personas se puedan informar un poquito más acerca sobre el estilo de vida y obras de Julio Ramón Ribeiro. Comenzamos. La primera pregunta. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo Julio Ramón Ribeiro? Uno de los mejores escritores latinoamericanos respecto al cuento, ¿no? Y también uno de los escritores poco reconocidos en el Perú, a pesar de esa valía literaria, de ese peso literario que tiene en cada una de las obras de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Claro, es un escritor peruano, ¿no? Considerado uno de los mejores cuentistas en la literatura latinoamericana. Exacto, ¿no? Y además que tiene buenas novelas también, pero el gran acierto que tuvo Julio Ramón Ribeiro pues, fue escribir cuentos, ¿no? Crónicas de San Gabriel. Es una novela corta, muy breve, ¿no? Prosas apátridas también, el conjunto de cuentos en la palabra del mudo, ¿no? Que son obras muy, muy enriquecedoras y muy fáciles de leer también. Ribeiro tenía un lenguaje muy, muy pulido, pero muy homogéneo, es decir, que podía cualquier persona agarrar su libro y entender lo que decía Julio Ramón Ribeiro. Y lograr eso es muy complicado, aunque en palabras parezca sencillo, ¿no? Y Julio Ramón Ribeiro, en el tema de los cuentos que él pudo escribir y los libros de cuentos que pudo escribir y por los que es reconocido y seguirá siendo reconocido, estuvo a la altura de grandes escritores de la época, ¿no? Como lo fue Borges en su momento en Argentina o Julio Cortázar, grandes cuentistas, ¿no? En ese nivel está, mejor dicho, Ribeiro, ¿no? Y sin embargo, no tiene pues el reconocimiento, sobre todo en nuestro país, de la valía de cada uno de los cuentos que él pudo haber escrito, ¿no? Se le reconoce a algunos como El gallinazo sin plumas, pero tiene una cantidad de cuentos que son muy buenos, ¿no? Y creo que Ribeiro también, además, rompe o de alguna forma nos brinda algo diferente en la literatura y por lo cual se lo debe destacar, ¿no? Se deja, digamos, el mundo andino, que venía con Ciro Alegría, que venía con José María Arguedas, entre tantos otros escritores, por decirlo así, del movimiento indigenista, y Ribeiro empieza a tocar temas urbanos que justamente eran, pues, poco explorados en la literatura nacional, ¿no? Y lo hace de muy buena forma, denunciando justamente el clasismo, el poder, la corrupción, ¿no? Y una serie de temas más. Entonces, Claro, el Ribeiro tema es de una el lectura sufrimiento. indispensable y de Claro, el cabecera, sufrimiento de la sociedad, ¿no? Más que nada, eso era más lo que él se abarcaba también. sí. La segunda pregunta es, ¿consideras a Julio Ramón Ribeiro como un ejemplo del periodismo? Am, Mira, yo siempre he dicho que el periodismo y la literatura son como hermanastros, ¿no? Ujú. Son, por decirlo así, con palabras crudas, paridos por la misma mujer, pero de diferentes padres, ¿no? El periodismo en su momento se alimentó muchísimo de grandes escritores. Estoy hablando del periodismo de los años 60, 70, donde los grandes escritores se dedicaban al ejercicio del periodismo, sin ser periodistas, ¿no? Recordemos que las grandes universidades del periodismo en su momento, o en ese momento, eran pues los mismos medios de comunicación, no había institutos, no había universidades que te prepararan para ser periodista. Eh, Ello fue cambiando con el tiempo, se fue profesionalizando justamente ese sector y uno de los grandes incitadores para que se dé esto fue Pulitzer, ¿no? Joseph Pulitzer. Y bueno, entonces, sin irme a otro tema, creo que los grandes literatos de esos años, de la época en la que estuvo Julio Ramón Ribeiro, empezaron a hacer periodismo, ¿no? Vargas Llosa lo hizo, José María Arguedas lo hizo, en su momento Bryce, sin digamos, sin sobresalir mucho en el periodismo, ¿no? Porque Bryce era netamente literario.
Eh, lo hicieron escritores modernos como Santiago Rocagliolo, Jeremías Gamboa, Renato Cisneros, el propio Bailey, ¿no? Entonces Ribeiro creo que de alguna forma también sienta las bases de lo que sería la crónica periodística en el Perú, ¿no? Además de eso está pues Gorriti, Humberto Jara y otros tantos más que en este momento se me escapan a la memoria. Pero creo que sí, da un aporte sobre todo para el periodismo narrativo que es la crónica, ¿no? Y Ujú. considero que en ese aspecto sí habría una influencia de Ribeiro, ¿no? Y no solo de Ribeiro, de muchos escritores, porque un periodista, sobre todo un periodista que se dedique al periodismo escrito, tiene que tener una base de lecturas, una base cultural importante. Claro, por ejemplo, como lo acaba de mencionar, ¿no? Una crónica, y hablando de eso, Crónica de San Miguel. ¿Crees que es una novela representativa? Es una de sus novelas representativas en lo personal. A mí no me gustó mucho. No sé si la leí en un mal momento. Prefiero sus cuentos, ¿ya? La disfruté, sí, una literatura muy ágil, muy didáctica, ¿no? Con una estructura también muy bien realizada. Eh, Sin embargo, no me capturó mucho la atención, ¿ya? Cumplí con leerla, porque era una de sus grandes obras, pero prefiero sus cuentos. Siempre, Exacto. y por sobre todas las cosas, me quedo con sus cuentos. Claro, hay varias personas que dicen, prefiero más los cuentos, ¿no? Que sus novelas, porque no me llaman la atención, porque de repente también influye su realismo urbano que tiene en sus obras, ¿no? Eh, Julio Ramón Ribeiro era eso, tenía en sus obras realismo urbano. Por otro lado, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué característica resaltarías de su narrativa? De su narrativa, justamente lo que mencioné en un inicio, ¿no? En ese tiempo se vivía mucho con la literatura telúrica, por decirlo así, la literatura de descripción de espacios andinos, con un lenguaje muy ampuloso, muy grandilocuente, ¿no? Y Ujú. creo que Ribeiro llegó para cambiar todo eso. Cambió los espacios que se describían, cambió las acciones donde se desarrollaban los personajes, ¿no? O mejor dicho, cambió, perdón, cambió los espacios donde se desarrollaban todas las acciones, ¿no? Y con temas también totalmente novedosos, pero también con temas universales como el amor, el desamor, la venganza, la injusticia, ¿no? Y el lenguaje, tal vez aquí podríamos ligarlo al periodismo, ¿no? Un lenguaje muy escueto, muy directo, ¿no? Sin muchas adjetivaciones. Entonces, creo que eso en los cuentos de Ribeiro es totalmente rescatable. Además que los cuentos de Ribeiro tienen un dinamismo impresionante. Uno lo lee y no puede dejar de leerlo y está como que galopando en sus palabras, ¿no? Y creo que ello hay que rescatarlo y conseguir eso en un cuento, en poco espacio, con pocas palabras, vuelvo a repetirlo, es difícil. Claro, muy complicado para las personas que realmente quieren hacer cuentos, ¿no? Pero tuvo esa facilidad Julio Ramón Ribeiro. Por otro lado, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué obra es la que más te gusta de Julio Ramón Ribeiro? Mm, la palabra del mudo. Y la leí justo, la releí en la pandemia, porque la había leído cuando estaba en la universidad y volví a releerlo el año pasado. Y wow, los libros no cambian, ¿eh? Pero lo que cambia es el lector. Y creo que esta relectura me ha servido para darme cuenta del verdadero escritor que era Julio Ramón Ribeiro, o que es, en todo caso, porque vive en sus obras, ¿no? Claro, Y creo que ello es lo importante. Sí, me quedaría con ese libro. Aunque Prosas claro. Apátridas también es un muy buen libro. Tiene muy buenos libros. Por ejemplo, ya ahora saliéndonos un poquito acerca de sus obras, de sus novelas, ¿por qué crees que Julio Ramón Ribeiro tuvo un altercado con Mario Vargas Llosa? Eh, los escritores siempre son tienen algo de ufano, ¿no? Todo artista es un tanto petulante, por decirlo así, con su obra, ¿no? Ujú. Eso es inevitable, el que te diga que no te está mintiendo. Y por ahí tal vez hubo algunos especie de recelos, ¿no? Por falta de reconocimiento al escritor que fue Ribeiro, ¿no? Y al reconocimiento que sí le daban a Vargas Llosa en su momento.
¿no? Entonces, puede que sea por ahí, por un tema de celos, de recelos, ¿no? En los que ambos se hayan distanciado un tanto, aunque nunca se evidenció de esa manera, ¿no? Claro, Y porque si bien además, es cierto, perdón, si bien es cierto, ellos eran amigos. Al comienzo ellos eran amigos, antes claro, que Julio Ramón Ribeiro pueda viajar, ¿no? claro, sí, sí, y bueno, compartieron tiempo en París, ¿no? Pero fue más amigo de Bryce, por ejemplo. Era un gran amigo de Bryce, ¿no? Y de algunos poetas peruanos, que en este momento no recuerdo el nombre. Eh, César Calvo, me parece, ¿no? Era un grupo de 4 o 5 amigos que siempre paraban, eran la patota, ¿no? Que paraban para arriba y para abajo. Eh, y de Bryce fue su gran amigo. Y bueno, tal vez con Vargas Llosa en algún momento pues se distanciaron, ¿no? La vida es así, las amistades son así. La gran pelea entre Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, ¿no? Bueno, son cosas que pasan, pero que no Claro, tienen por qué afectar, digamos, a la producción literaria de ambos, que es muy, muy buena. claro, exacto. Y por última pregunta, Gustavo, tenemos, ¿recomendarías a la juventud leer sus obras y novelas de Julio Ramón Ribeiro? ¿Por qué? Por supuesto, ¿no? Por todo lo que hemos dicho hasta ahora en la entrevista, ¿no? Es un escritor de valía, es un escritor muy vigente, a pesar de que la mayoría de sus escritos fueron realizados en el siglo pasado, ¿no? Es decir, perdón, en 1900 y tantos, a fines de 1900 y tantos, tienen mucha vigencia actualmente por los temas justamente universales que tocan, ¿no? El clasismo, la corrupción, la pobreza, y con ese lenguaje tan realista, tan brutal, y que es en realidad como se tiene que mostrar ese tipo de temas, para generar conciencia en el lector de una manera indirecta. Además que Ribeiro manejaba muy bien, digamos, los artilugios, los elementos para poder desarrollar un cuento, ¿no? Sabía cómo empezar un cuento y mantener esa tensión desde inicio hasta fin, hasta el fin y dejarte pues totalmente abrumado por lo que acababas de leer, ¿no? Claro, Julio Ramón Ribeiro tuvo esa gran explosión, ¿no? Contra los pobres, determinar para que haya paz en la humanidad. Por así decirlo, en conclusión de toda esa entrevista, muchas gracias, Gustavo, por informarnos un poquito más acerca de las obras, novelas, estilo de vida de Julio Ramón Ribeiro. Aquí está pues Yajaira Cova con la entrevista de Gustavo Pino y con nosotros será hasta la próxima aquí en tu programa Culturanos. Muchas gracias, Gustavo. No, a ti y al programa por la entrevista y creo que deberíamos terminar al estilo Ribeiro con un cigarro, ¿no? Y fumando toda la noche, nos olvidamos de mencionar eso, que Ribeiro era un gran fumador, un fumador empedernido, ¿no? Y bueno, eso lo llevó a la muerte también, pero creo que era su estilo de vida y eso lo ayudó de alguna forma a crear pues ese mundo propio que él tenía, ¿no? Y que algunos escritores llegan a conseguir y que es tan difícil. Lean a Ribeiro. Gracias por la invitación a este programa que busca realzar justamente la lectura en la población y yo encantado de estar con ustedes siempre que me requieran. Ok, Gustavo, muchas gracias. Que tengas unas A buenas usted. noches. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo.